En el video de hoy nos enfocaremos en responder la pregunta: ¿qué nos pueden aportar los videojuegos para comprender la guerra? Para responder esta pregunta es necesario aclarar y delimitar los conceptos. En cuestión del concepto de videojuego, partiremos de una concepción general, que es un juego virtual que tiene reglas e instrucciones. En cuestión del concepto guerra, abarcaremos la concepción número 2 que vemos en la RAE: lucha armada entre dos o más naciones, o entre bandos de una misma nación. Aquí nos empezamos a dar cuenta que una guerra no es simplemente un conflicto entre dos o más entidades opuestas o con pensamientos diferentes, sino que también se da entre integrantes de un mismo equipo, como por ejemplo, ¡Idiota, no me hables! ¡Puta madre! ¡Idiota, no me hables! ¡Puta madre! ¡Por eso no vamos al mundial, concha de tu madre! ¡Por eso! ¡Provinciano, hijo de puta! No diré terrible lo que va a pasar con tu poto, mierda. Cállate, concha de tu madre. Saca la mierda. cabe aclarar que esta pregunta será respondida desde mis conocimientos, con base en mi experiencia como fan de los videojuegos. Siendo esta nuestra introducción, empecemos con el video. No, le vamos a poner dubstep a un trabajo académico, por Dios. Anteriormente mencioné que era muy importante delimitar el concepto guerra, pues el ser humano desde sus inicios en la Tierra ha enfrentado una guerra constante por sobrevivir contra la naturaleza. Sin embargo, en este video abarcaremos la guerra desde el sentido sociopolítico, desde el sentido bélico. Hay dos frases que me gustan mucho particularmente. Una es de El arte de la guerra de Sun Tzu y dice: la guerra es un asunto de vital importancia para el Estado. Y la otra dice: divide e impera, o divide y reinarás, de Julio César. El otro Julio César. Estas dos frases son muy representativas. Mientras seres humanos con altos cargos y sesgados por sus propias ideas toman decisiones desde la comodidad de la distancia, millones pierden la vida por culpa de estas ideologías hipócritas, con aires de nacionalismo, patriotismo, respeto y admiración, evidenciando una desconexión de la realidad por parte de los altos mandos. Ahora bien, es importante conocer la historia y las diferentes guerras que se han llevado a cabo en la historia de la humanidad, pues del pasado aprendemos, ¿verdad? 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 Bueno, por ahí dicen que el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Experimento 2. El alimento está conectado a una ligera corriente eléctrica. El hámster ha aprendido una valiosa lección. Cuídate de la mano del hombre. No tocar. Muy listo, ¿no? ¡Auch! 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 Por otro lado, sabemos que jugar videojuegos es una actividad mucho más inmersiva que escuchar un audio, ver una película o leer un libro, pues demanda no solo atención, sino capacidad motriz por parte del jugador. Por lo tanto, los videojuegos son excelentes herramientas a la hora de aprender o enseñar algún material. Por ejemplo, en el 2008, Ranali J., en su investigación Learning with the Sims: Exploiting Authentic Computer Simulation Games for Second Language Learning, Ranali afirma que el material es muy inmersivo debido a sus similitudes realistas con actividades de nuestra vida diaria. Las animaciones, los escenarios, los mapas, las actividades, incluso los hobbies o los tiempos de ocio son muy inmersivos debido a este parecido con la realidad. Por ejemplo, aprender vocabulario con Minecraft es una excelente idea, pues es un juego muy amplio en materiales y objetos con los que también estamos relacionados en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué nos pueden aportar los videojuegos para comprender la guerra? Vygotsky y Piaget son pedagogos constructivistas. Sostienen que el conocimiento de los seres humanos se construye en diferentes etapas y con base en su entorno. Un concepto que ellos defienden es el andamiaje, que explica
cómo es más fructífero el aprendizaje en grupo para los seres humanos que el ser autodidacta. Al ser animales sociales y muchas veces competitivos, se tienden a desarrollar mejor las habilidades si hay un par o un maestro. Con base en este concepto, podemos dejar en claro que sí podemos aprender a través de los videojuegos. Podemos aprender a ser un bully, podemos aprender a atropellar personas, podemos aprender a ensamblar armas, podemos aprender a espiar gobiernos. Todo cosas buenas, vaya. Ya fuera de chistes, a través de los videojuegos podemos empatizar mucho con las diferentes guerras que ha presenciado el ser humano. Por ejemplo, en Call of Duty 1 se evidencia la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de 3 diferentes soldados que van realizando misiones de guerra como destruir tanques, pasar campos de minas, destruir bases militares, etc. En Call of Duty 2 se mantiene esta misma temática de la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez se añade la perspectiva rusa y británica. A pesar de sus limitadas gráficas, estos títulos eran suficientes para sentir que eras un soldado en medio del campo de batalla. La sensación de adrenalina, sobre todo si jugábamos con la variante de la dificultad, era increíble. Y hablando de dificultad, hay un título, Brothers in Arms, que es uno de los títulos que más odié jugar de niño con mi hermano. En este juego controlamos una tropa de 4 soldados, pero el desgraciado juego era muy realista. Con una bala en la cabeza o 2 en el pecho o en las piernas, ya morías. Los puntos de control no eran seguidos, la dificultad y el tracking de los bots era muy preciso. Creo que a pesar de ser un juego FPS, era más de estrategia. Sin embargo, gracias a este título aprendí más sobre el realismo de la guerra, pues la vida real no es un juego. No nos recuperamos respirando oxígeno como en Call of Duty. No nos recuperamos tomando pociones como en Fortnite. Un tiro a la pierna o al pecho puede ser mortal. Y gracias a este videojuego mi concepción de dificultad y de guerra tuvo un cambio. De los videojuegos también podemos aprender historia. Gracias a Age of Empires podemos evidenciar un tipo de guerra más antiguo, primeramente por recursos. Como les decía, guerra contra la naturaleza por sobrevivir. Posteriormente, en el mismo título, vemos una guerra por territorios, con el fin de conquistar todo el mapa. Este título es un título que calca perfecto la época del feudalismo y las diferentes guerras que se vivían en esa época. A la perfección dije. Finalmente creo que de los videojuegos también podemos aprender creatividad y fantasía, pues los videojuegos nos abren múltiples puertas al what if o qué pasaría si. Por ejemplo, hay una teoría conspirativa sobre la Segunda Guerra Mundial que dice que el gobierno del Partido Nacional Socialista se dedicaba a crear supersoldados. Estos experimentos consistían principalmente en estupefacientes que activaban a los soldados de golpe, haciendo que estos no necesitasen dormir durante varios días. En este caso, Call of Duty World at War hace una hipérbole de este concepto sobre qué pasaría si estos supersoldados fueran realmente supersoldados, brindándoles inmortalidad y pudiendo ser fabricados en masa. Así nace Call of Duty Zombies, una joyita que nos trae oleada de zombies cada vez más rápidos y fuertes que tendremos que matar con nuestras limitadas armas de la época. En conclusión, podemos aprender, conocer, comprender, empatizar y mejorar nuestras habilidades a través de los videojuegos.
Recordemos que siempre es importante el pensamiento crítico y diferenciar entre un videojuego y la realidad. Gracias por su atención.